Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con un amigo de la casa, Roque Cantoya, director de la consultora Doxa Data, sobre cuáles fueron los efectos de la marcha de la comunidad universitaria la semana pasada, si alguien capitaliza eso, qué está pasando con el clima de opinión pública, no solamente a nivel nacional, sino también en la provincia y en la ciudad de Rosario. Roque, ¿cómo estamos? Mariano, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, la marcha universitaria de la semana pasada, ¿marca un antes y un después en el gobierno de Milei o no? A ver, en primer lugar, creo sin duda que es la primera vez donde el gobierno pierde el encuadre de la noticia. Esto quiere decir que pierde la forma de explicarlo, pierde la forma en la cual se evalúan sus consecuencias, sus efectos y el origen de la manifestación, a pesar de inclusive intentar por cadena nacional explicar alguna de sus consecuencias y sus causas. Se puede decir que el ecosistema universitario actuó casi de manera homogénea y sincronizada. Hay un concepto que hace referencia a presión ecológica, que es cuando todos los actores de un ecosistema actúan de manera más o menos sincronizada en un sentido parecido ante un evento en particular. Y acá casi todos los actores del sistema universitario, público, privado, docentes, estudiantes, exdocentes, rectores, más algunos políticos, se manifestaron de la misma manera. Por lo tanto, yo creo que es muy pronto para decir si fue un antes y un después, pero sin duda es un evento que marca determinados límites para el gobierno que la sociedad no está dispuesta a transar, al menos en el corto plazo. Cuando estudiamos opinión pública, hay eventos que tienen efectos permanentes y otros que tienen eventos transitorios. Y para eso hay que conocer un poquito más cómo se van desenvolviendo el futuro. Sí creo que en este caso particular, la propia heterogeneidad de la marcha, que es una fortaleza, y no tener liderazgos claros, luego cuesta traducirlo en elementos concretos, como pueden ser la votación que vamos a estar transitando esta semana en la Cámara de Diputados. Gente que concurrió a la marcha va a estar votando de forma distinta ante las iniciativas del presidente. Mientras que no haya un traslado del comportamiento masivo de manifestaciones al comportamiento efectivo en un espacio institucional como la Cámara de Diputados, por ahora el presidente respira. Bien. ¿Por qué te parece que no la vieron o por lo menos no dimensionaron el volumen que efectivamente después la marcha tuvo? Bueno, evidentemente hay una subestimación del equipo político del presidente y los que se encargan de medir el termómetro social respecto a la aceptación y rechazo que pueden tener algunas medidas. Siempre digo que lo que se transmite en las redes es una parte de la opinión pública, una fracción, pero para nada refleja en totalidad el clima político que puede estar atravesando la sociedad. Y evidentemente el tema de la educación pública, y en particular la universidad pública, todavía remite a las fibras más sensibles del pueblo argentino y son esas consignas que no estamos dispuestos a perder y que de lo poco que nos ponemos orgullosos en Argentina. Hace 2 años con mi colega, con Mario, habíamos hecho un estudio en Rosario donde preguntábamos confianza y desconfianza de los rosarinos ante determinadas instituciones, sindicatos, fuerzas de seguridad, distintos poderes políticos, y justamente las universidades, junto con los periodistas rosarinos, eran de los actores políticos, los actores sociales que más confianza generaban. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta y muchas veces eso se pierde de vista en ese mapeo de redes que a veces entiendo que es manipulado y pierde algo de objetividad. Bien. Igual después de Lágrimas de Zurdos, que fue como la reacción más instintiva de Milei después de la marcha, y empezó a hablar de causas nobles, que bueno, que habían sido prostituidos, intentaba apropiar por la casta, pero que era una causa noble, negó que vayan a cerrar las universidades, convocó a los rectores a una instancia de diálogo. ¿Te parece que Milei está empezando a dar un giro pragmático? Sí, sin duda. Charlábamos hace un par de meses que en esa ecuación de gobierno del presidente había un factor de ponderación muy alto que era el de la lógica económica y uno muy bajo que es el de la racionalidad política. No digo que se hayan equiparado, pero al menos Milei ha empezado a virar hacia un pragmatismo un poco más explícito, que sin dejar de conceder discursos combativos para alimentar a su tropa, ha empezado a tener negociaciones un poco más pragmáticas, explícitas también, respecto de cómo garantizar la viabilidad de su plan. Se dice habitualmente que la viabilidad o la sostenibilidad de un plan político es casi tan importante como la conformación del plan en sí. Y me parece que ese ejercicio lo han empezado a hacer. Un ejemplo es la marcha universitaria, otro ejemplo es cómo han resuelto la paritaria de camioneros a nivel nacional, y otro ejemplo es lo que vamos a tener esta semana con la votación de la ley de bases en la Cámara de Diputados, donde quedó bastante reducido los objetivos que
perseguía inicialmente y donde ha cedido, inclusive en temas sensibles como la reforma laboral. Algo que igual sigue generando atención, es casi inclusive una pregunta que carcome mucho a militancia, sobre todo muy, muy opositora, ¿no? Es cómo Milei sigue sosteniendo estos niveles de apoyo a pesar de la profundidad del ajuste que se viene llevando adelante, casi como si fuera una relación inelástica, ¿no? Claro, exactamente. ¿Te parece que es sostenible en el tiempo ese nivel de apoyo con estas medidas tan duras que viene tomando el gobierno? La permanencia o no, no lo sé. Sí, no tengo duda de que se va a empezar a producir un trade-off entre el problema de inflación y el problema de desocupación. A mediados del siglo pasado, un economista neozelandés muy conocido, Phillips, creó lo que se llama la curva de Phillips, que grafica que no se pueden conseguir de manera simultánea en economía el objetivo de reducir la inflación y el de reducir el desempleo, y que hay que sacrificar puntos de uno para conseguir puntos de otro. Ese trade-off, que en términos macroeconómicos es bastante lineal y se adapta a cada uno de los países, creo que también puede empezar a funcionar para medir la opinión pública. Naturalmente, el gobierno actual ganó las elecciones porque fracasó el modelo económico anterior y porque la asignación de responsabilidades sobre la inflación cayó no solamente en el gobierno, sino en la clase política de la década anterior. Eso Milei lo explicó de manera eficiente y lo sigue capitalizando. A la hora de ponderar distintos problemas públicos, estas características de los problemas económicos son importantes. La inflación, Mariano, es un problema que nos afecta a todos, casi de manera bastante homogénea, y aunque no conocemos las causas, hay algunos discursos que ayudan a entenderla, al menos con un sentido u otro. El desempleo tiene otras características. El desempleo es un problema económico que en el largo plazo correlaciona mejor, es decir, ajusta mejor con el nivel de aprobación de los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero que inicialmente es un drama individual o familiar, que cuesta tiempo para que madure y se transforme en un problema colectivo. Algo de eso pasó en la década del 90, yo por eso es que entiendo que se subestima lo que puede transitar en términos de acompañamiento Milei en los próximos meses. Si logra mostrar que consigue un primer mojón, que es reducir la inflación, que es para lo que la gente lo votó en noviembre pasado, entiendo que va a lograr relanzar con nuevas expectativas el segundo año de su mandato. Por supuesto que la caída del nivel de actividad, el ajuste, el aumento de las tarifas, el presente, por así decirlo, no va a ser gratuito, pero en ese trade-off entre cuánto de inflación estamos dispuestos a soportar y en cuánto desempleo estamos dispuestos a sacrificar para contener la inflación, para mí está el futuro del próximo año. ¿Es condición sine qua non para que Milei baje, empiece a aparecer alguna figura o algún sector que capitalice? ¿O puede eventualmente, en un mediano plazo, entiendo por la perspectiva que tenés, que Milei baje y que nadie capitalice, o que esa capitalización de la oposición sea más ya sobre el turno electoral 2027? Sí, estoy convencido que lo que transitamos el año pasado fue una elección de punto de inflexión y que llevó a un cambio de régimen económico, un nuevo modelo de acumulación y un cambio en el mediano plazo de las coaliciones políticas que representen a la ciudadanía en las instancias electorales. No tengo duda que va a pasar eso. Por lo tanto, ante ese punto de inflexión, lo que venga después de esto o lo que le haga frente a Milei va a ser algo nuevo, distinto de lo que ya pasó. Me cuesta pensar que la ciudadanía le vuelva a otorgar una cuota de confianza a alguna de las figuras políticas protagónicas de la década pasada. ¿Qué perfiles, si ves hoy alguno mejor preparado para plantearse a Milei? ¿Es desde algo más de centro y mostrando gestión? ¿Es un outsider, quizás con un sentido ideológico opuesto? Bueno, lógicamente la opinión pública actúa en forma de péndulo, pero sí creo que ese péndulo de la historia natural de nuestro país se rompió y va a buscar un nuevo equilibrio en el futuro. Me parece que hay espacios de centro que están interesados en colaborar con Milei, porque entienden que es el instrumento intermedio para romper algunas de las regulaciones que obturan el crecimiento económico, que le pueden llevar adelante el trabajo sucio, por así decirlo, en materia económica, para explotarlo en el mediano plazo. Ahí hay unas cuantas figuras, el gobernador Puyaro, el gobernador de Córdoba, algún gobernador del PRO también, inclusive Martín Lustó, que entiendo que en el mediano plazo, sin conceder demasiado en la etapa actual, pueden capitalizar un descontento que, a mi entender, tarde o temprano, a mi entender más tarde que temprano, va a llegar con el gobierno nacional. ¿Cómo analizás esta reaparición de Cristina del último fin de semana? Bueno, claramente Cristina necesita contener a la tropa propia y seguir siendo un actor articulador de la opinión pública y la política a nivel nacional. Sigue siendo una persona convocante,
aunque desde mi punto de vista no tiene grandes expectativas de poder ser una figura que convoque a una fuerza diversa a nivel nacional. Milei replica el orden binario preexistente, ahora él como un eje y poniendo al 80% de la clase política en el otro eje, porque explota justamente eso que mismo que Cristina popularizó durante la década anterior, que es una narrativa populista y bastante polarizante en términos afectivos y en términos pragmáticos. La simplicidad del discurso de Cristina para explicar algunos fenómenos económicos intenta replicar el ejercicio que hizo Milei en el último año para imponerse como presidente. Sin embargo, desde mi punto de vista, al menos Mariano, creo que son recetas que por fuera de su núcleo duro no van a permear. ¿Te parece que ya está actuando igual como tapón de la emergencia de otros liderazgos del peronismo? Sí, es probable y hay que ver si eso es contraproducente o positivo para el peronismo en el mediano plazo. Si ella y su núcleo más cercano, que claramente están identificados con los problemas y con los fracasos de un determinado periodo de gobierno, a mi entender, no leen este punto de inflexión y el nuevo ciclo de opinión pública, van a llevar a que lo que venga después del gobierno nacional sea una fuerza alternativa y no el peronismo. ¿Qué están analizando con respecto a los niveles de aprobación de Puyaro? Bueno, el gobernador Puyaro claramente arrancó luego una elección histórica con niveles de aprobación entre el 60 y 65%, a pesar de los inconvenientes con la paritaria docente y algunas otras dificultades con sectores muy específicos en particular, no ha tenido grandes sobresaltos en su nivel de aprobación ni en su imagen personal. Lógicamente va a estar atado con la suerte de la cuestión de la seguridad en Rosario y apoyado por un proyecto político mucho más sólido de lo que podíamos imaginar el año pasado. La heterogeneidad de la alianza de Unidos en Santa Fe ha tenido batallas importantes en la Cámara de Diputados, asuntos bastante sensibles y la ha transitado casi sin mostrar fracturas en la opinión pública. Eso me parece que lo envalentona a encarar temas estructurales, como puede ser la discusión por el régimen previsional, animarse a dar soluciones creativas al ausentismo docente, como este premio a la asistencia, y entender que tiene un gobierno bastante largo por delante. La relación de él con el presidente, para mí también va a ir fluctuando de acuerdo a cómo se manifieste la opinión pública respecto al modelo de Javier Milei. Va a conceder al principio, pero llegado el momento no va a dudar en despegarse. Bien. Con respecto a un interrogante, ¿no?, de la coalición de gobierno de Santa Fe, tiene que ver con la situación del PRO, con una interna bastante fuerte por quienes son los que conducen el partido en esta nueva etapa, muy atravesado también por lo nacional. ¿Ves que un sector puede llegar a irse de la coalición y armarse esa alianza que está muy en borradores, ¿no?, entre el PRO y la Libertad Avanza, y armarse una especie de espacio o un escenario de tercios el año que viene? A ver, uno entiende que a nivel nacional se está cocinando muy a fuego lento una alianza entre el presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich ya formalizada, y parte del PRO para ganar competitividad en provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma y en otras provincias donde el PRO no obtuvo buenos resultados en octubre pasado, aprovechando también que el presidente pone muy pocas bancas en peligro en 2025. Santa Fe es distinto, siempre lo es Santa Fe por la alianza de Frente Progresista y también ahora por Unidos, porque el PRO integra la coalición de gobierno y tiene otros incentivos para mantenerse dentro de esa coalición. Sin embargo, esa interna santafesina que es interesante por los perfiles de los candidatos que están en disputa y que lo que pregonan a nivel provincial y a nivel nacional va a terminar marcando para mí un poco la tónica del futuro del PRO en Santa Fe. Respecto a lo que pase a nivel nacional, creo que todavía es muy pronto, pero sin duda vamos a nuevas coaliciones electorales. Una puede ser el PRO con la Libertad Avanza y sin duda el radicalismo va a explorar algo parecido a lo que fue quizá los fines de los años 90, en los principios de los 2000, con algo más heterogéneo y de centro que aproveche este clima de época. Última pregunta. Lo mismo que te preguntaba con respecto a Puyaro, te lo pregunto con respecto a Hapkin. Niveles de aprobación, ¿qué está sucediendo en la opinión pública con el intendente? Bueno, con Hapkin no hemos nosotros registrado grandes cambios respecto a lo que teníamos previo a las elecciones. Esta elección fue de continuidad, no fue de cambio a nivel municipal, y asentada más en un voto identitario, esto lo hemos conversado, que en los propios atributos del intendente, porque claramente recogía mucho más críticas que adhesiones. ¿Qué quiero decir? Si se hubiera votado el domingo siguiente las elecciones municipales, probablemente Hapkin hubiera perdido la elección. El voto de la lista de Unidos que permeó en todo el territorio santafesino le permitió sacar esos 2 puntos de distancia que habíamos anticipado con la encuestadora
pero que costaban explicarlo en términos del termómetro social en la calle, en el día a día. Uno lo ve todavía con dificultades para poder encauzar una nueva gestión y diferenciarse de lo que estaba pasando, ahora con el acompañamiento del gobierno provincial, ahora en cierta sintonía con el gobierno nacional, pero hay un tema muy importante que suele pasar inadvertido. Por nivel de gobierno, la ciudadanía ofrece o asigna responsabilidades que a veces no tienen que ver con sus competencias. Y a nivel municipal, si bien la gente no lo hace responsable del tema de seguridad, Hapkin, también lo hemos conversado el año pasado, sí le asigna responsabilidad, por ejemplo, respecto de la tarifa del transporte urbano o respecto a la tarifa de la EPE junto con Puyaro. Son temas donde las facultades son limitadas, vienen por herencia del gobierno nacional o por traslado del gobierno nacional, pero que sí pueden premiar la popularidad del intendente y del gobernador. Roque, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. Gracias por la invitación. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.